Los cuentos de Anansi, de Kings Duncan. Los cuentos de Anansi constituyen una recopilación de tradiciones orales africanas y caribeñas. Como toda tradición oral, las versiones son muchísimas así como las variantes de cada una de las historias. Pero la atracción por Anansi va más allá, y en la actualidad algunos escritores proponen nuevos textos a partir de este personaje. Andrew Salk y Neil Gaiman son dos escritores ejemplo de ello. Todo el trabajo del escritor costarricense Kings Duncan hace referencia a la cultura afrocaribeña y en particular a su amado limón. Gracias a una beca, logró tener la posibilidad de recopilar algunos de los cuentos de Anansi para publicarlos. En el texto de Duncan, muchas de las historias nos las narra Jack Mantorra, un negrito cuentero que incluso ubica a Anansi en la ciudad. Kings Duncan es un reconocido autor costarricense al que se le ha galardonado con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Editorial Costa Rica. Los cuentos que usted va a leer vienen de muy lejos. Los cuenta Jack Mantorra, un viejecito que vino de Jamaica, aquella linda isla del Caribe, y vive en Limón desde hace mucho tiempo, porque Jack Mantorra es un negrito cuentero que anda de pueblo en pueblo entreteniendo a la gente con sus extraños personajes. Un gran viejecito cuentero, sí, que pasa el tiempo preocupado por los niños y los jóvenes. Jack Mantorra se basa para componer sus cuentos en las tradiciones que heredó de su abuelito, que era un africano. De ahí vienen algunas de las historias. Otros nombres y otros relatos vienen del Caribe, de donde es el negrito cuentero, como hemos visto. Pero les aseguro que Jack no se queda con tantas cosas del pasado, sino que inventa cuentos para los niños y jóvenes de hoy. Jack sabe que los niños y jóvenes son inteligentes. Por eso, sus cuentos los invitan a ustedes a pensar, a ir de paseo con Anansi en unos de sus famosos Anansi Tours al Parque Metropolitano de la Sabana y a los museos, a discutir con el hermano lagarto y el gran gato, a viajar por reinos y palacios, por selvas y ríos, a oír el canto del grillo mientras los buses pasan por la carretera y a investigar con Tucumá el extraño caso de los burroburguesas. Así que los cuentos que vas a leer vienen también de muy cerca, pues Jack Mantorra los contó pensando en ustedes. Yo, lo que hago es ponerlos por escrito. Si les gusta, cada vez que coman una pollo burguesa, piensen bien de Jack. Kings Duncan. Tucumá. Ese muchacho que viste pasar por la esquina, aquel, el morenito, se parece mucho a Tucumá, vivía en un lindo país llamado Tuculandia, donde gobernaba un rey de nombre Anansi, que era su tío. En realidad, por lo que cuenta la gente, Anansi no era un rey bueno. Cuando se hizo rey, le quitó a la madre de Tucumá toda la parte de la herencia que le tocaba a ella y a su familia, dejándolos en la pobreza. Y como los reyes y los príncipes por lo general solo saben hacer de reyes y príncipes, y no están acostumbrados a la vida dura, la pobre princesa y su hijo la pasaron muy mal, pues además, el padre de Tucumá había muerto. Con grandes costos, la princesa madre logró enviar a Tucumá a estudiar al extranjero a escondidas del rey, y a hurtadillas también le enviaba dinero para que pagara sus gastos. Pero mientras Tucumá estudiaba, su madre se enfermó y murió, por lo cual, el muchacho no tuvo más remedio que regresar a casa sin haber sacado su título. Un día, aprovechando que el rey Anansi se reunía una vez al año a oír las quejas del pueblo, Tucumá logró que le dieran una audiencia, y cuando estaba ante el rey y en presencia de todos, expuso su caso. El rey se incomodaba al oírle, pero no podía callarlo por temor al qué dirán, pues quién sabe qué impresión les hubiera dado a toda la corte y a los representantes del pueblo que estaban allí. De tal modo pues el rey esperó pacientemente a que terminara de hablar Tucumá y entonces dijo: «Vea, jovencito, usted no sabe las razones por las que yo actué así con su madre y no se las voy a explicar. Pero para que veas que no soy tan malo como usted piensa, le voy a dar una oportunidad. Voy a ponerle una prueba, y si la pasa, óigame bien, le devuelvo todas y cada una de las riquezas que le quité a su madre. Si no pasa la prueba, lo arresto y lo mando a pasar 30 años en la cárcel por faltarle el respeto al rey. ¿Acepta?».
Tucumá, que era una persona que tenía gran confianza en sí mismo y en la justicia de su reclamo, decidió aceptar el reto, y para que vean cómo era la mentalidad del rey, le puso 3 pruebas en vez de una y además todas eran cosas no muy buenas que digamos. Anansi le dijo a Tucumá: primero, robe mi caballo; segundo, secuestre al sacristán; y tercero, róbele el anillo de matrimonio a mi esposa. Ustedes se pueden imaginar el gran compromiso para el pobre Tucumá. Si no le hacía caso al rey, iba a dar con todos sus huesitos a la cárcel. Si le hacía caso, se iba a convertir nada menos que en ladrón y secuestrador. Pero se dijo, el que es obligado no es culpado, y de todos modos, lo que iba a robar eran pertenencias del rey por orden de él mismo. En todo caso tenía que devolvérselas para probarle que las había robado, y después de todo al final podía disculparse con el sacristán. Pero lo peor fue que el rey le dijo que tenía que empezar esa misma noche, o sea, ni siquiera le dio tiempo para pensar. Pero según Jack, Tucumá sabía que muchas veces la vida es así, y las cosas hay que decirlas sobre la marcha. De todos modos, dice Jack, es mejor equivocarse por tratar de hacer algo que equivocarse por no hacer nada. El rey aumentó la vigilancia en su establo. Un guardia sostenía las riendas del caballo, otro la cola, otro se sentó en los lomos del animal, y otros 2 se colocaron uno a cada lado. El pobre caballo estaba incomodísimo y relinchaba, pero de nada le servían sus relinchos. La noche era fría, muy fría. Por eso, cuando una viejecita de unos 70 años pasó con una canasta ofreciendo café caliente a buen precio, todos los guardas decidieron comprarle. Para no descuidar el caballo, decidieron turnarse. La viejecita servía el café en unas tacitas muy pequeñas, por lo cual se la acababan de un trago. Los guardas protestaron, pero ella les ofreció que por cada tacita que le compraran, les regalaría un traguito de ron. El jefe de los guardas le respondió que estando en servicio ellos no podían tomar licor, pero terminó dejando que la viejita los convenciera, y poco a poco no solo tomaban el traguito puro, sino que, como ya ni cuenta se daban de lo que estaban tomando, la viejita comenzó a mezclar el café con ron. Y ahora verán. Cuando estaban bien borrachos, la viejecita, que en realidad era Tucumá disfrazado, logró zafarse con el caballo del rey, y apenas amaneció se presentó al palacio para mostrarle el animal a su sorprendido y furioso tío. El rey se puso tan bravo que mandó a encerrar en la cárcel a los descuidados y borrachos guardas. Pero, bueno, lo cierto es que Tucumá había logrado pasar la primera prueba con todo éxito. Tenía que enfrentarse a la segunda prueba, pero el rey Anansi no se preocupó mucho, pues el sacristán había sufrido un accidente y le faltaban ambas piernas. Por tal razón, no podía caminar. Pero además, era gordísimo y por tanto, no podía el flaco Tucumá alzarlo. El sacristán dormía en el templo, cuando de pronto, a eso de las 12 de la noche, se le apareció una figura vestida de sotana. «Jesús, Jesús», gritó el devoto sacristán. «Vengo por ti», le dijo la figura, «vengo al otro lado del río, al palacio donde abunda leche y miel, al palacio donde está el poder y la gloria». El devoto sacristán ni se fijó bien en la figura. Vestía de túnica blanca, con un candelabro en las manos. «Gracias, Señor», dijo, «por haber venido por mí. De por sí, yo soy el único santo que queda en este reino. Soy el único que merezco ser salvo». Como se ve, el sacristán era muy devoto pero a la vez presuntuoso. Y por supuesto, dice Jack, la vanidad siempre echa a perder a la gente. Convencido como estaba de su bondad, el sacristán se arrastró como pudo y con la ayuda de quien él creía era Jesús, pero en realidad era Tucumá, logró por fin montarse a lo que le parecía la gloriosa limusina celestial, pero que en realidad no era más que una carreta que Tucumá había pedido prestada. Para que no fuera a sospechar nada, Tucumá le vendó los ojos y le puso encima una sábana. Y le dijo que el camino era muy pedregoso, pero que no temiera, que pronto pasaría el río y comenzarían a oír el batir de las alas. Y vean lo que son las cosas.
El sacristán, por ser tan presumido, le pareció lógico que Jesús viniera por él y lo llevara al cielo, así que ni se fijó bien en la persona. Por otro lado, por la misma razón, confundió una carreta con un carro celestial, y para colmo de males, cuando pasaron por el río que rodea el palacio real, y comenzó a escuchar el batir de las alas de las palomas mensajeras del rey, el sacristán creyó que eran las alas de los ángeles. Fue así como Tucumá logró secuestrarlo y llevarlo ante el rey, que ahora sí se preocupó muchísimo. Y según Jaca el Santo, para sí del sacristán, por su parte, le sirvió la lección para no ser tan confiado, creyencero y presuntuoso. Bueno, Tucumá había pasado la segunda prueba con calificación 100, y solo quedaba una, la más difícil de todas, porque robarle el anillo a la reina era robarle al mismo rey en persona, y esta vez, el rey Anansi se preocupó, redobló la guardia del palacio, y después de hablar con su esposa largamente, decidieron que lo mejor era que ella durmiera con el anillo puesto. Además, el rey puso su revólver debajo de la almohada, bien cargada, y se durmió con la mano de su esposa entre las suyas. Aunque, en realidad durmió poco, pues a medianoche oyó ruidos, y al salir al patio, vio la figura de Tucumá bajando por el muro del palacio, vestido de guarda. El rey tomó el revólver y le disparó. La figura cayó muerta, por lo cual el rey llamó de inmediato al jefe de los guardas y le dijo que lo ayudara personalmente a enterrarlo en los jardines, no fuera que después todo el mundo lo criticara por matar a su propio sobrino. Al rato, el rey regresó a su cuarto, y le dijo a su esposa que mejor le diera el anillo para guardarlo en la caja fuerte, porque de por sí, ya todo estaba consumado. Una hora después regresó de nuevo a su cuarto, satisfecho, y junto a la reina se fue quedando dormido con una sonrisa de alivio en la frente. Pero a la mañana siguiente, cuando el rey y la reina desayunaban, se presentó Tucumá con el anillo. La reina se desmayó del susto, y al rey le agarró una terrible tos que le duró 428 minutos. Cuando al fin se calmaron, Tucumá le explicó todo. Como él conocía bien el palacio, no le fue difícil entrar con el muñeco de hule que había fabricado. Al muñeco le puso una peluca con un pelo parecido al suyo y una bolsa de sirope tibio para que cuando el rey le disparara pareciera sangre. Además, fingiendo ser el rey, mandó al verdadero jefe de guardas a llevar un mensaje bien lejos, y tomó su lugar. Él mismo bajó el muñeco por el muro, y lo dejó caer cuando el rey disparó, y luego se hizo pasar por el jefe de guardas y ayudó a enterrar al muñeco. Fingiendo que iba por una lima para darle filo a la pala, fue al cuarto de la reina, e imitando la voz del rey, le pidió el anillo. Todo esto, valiéndose de que el palacio estaba casi a oscuras. El rey Anansi le devolvió toda la fortuna que la había quitado, y llorando de cólera le pidió por favor que se fuera bien lejos y no volviera jamás. Tucumá tomó su dinero y se fue. De por sí, ¿quién iba a querer vivir en los dominios de un rey bandido? Anansi, el rey feliz. Para comenzar el nuevo año, el rey Anansi quería hacer leyes bien divertidas, al menos que lo fueran para él. Así, el primer decreto del año fue un decreto a las sentadas. El rey pensó que su pueblo pasaba mucho tiempo sentado en los parques, en sus casas, en las iglesias y en las escuelas, así que decidió poner un impuesto para que todo el mundo pagara 100 monedas reales por cada hora que estuviera sentado. Entonces la gente, para no tener que pagar un impuesto tan duro, decidió mejor no sentarse. En todas partes se instalaron camitas. En las iglesias quitaron las bancas y las sustituyeron por camitas. En los parques colgaron hamacas. En las casas guardaron las sillas y los sillones para poner en su lugar camas con reclinatorios, y eso mismo hicieron en las escuelas, que ahora lucían camitas donde antes estaban los pupitres. Le compraron una escalera a la maestra y pasaron el pizarrón al cielo raso, de modo que los niños pasaban las clases acostados, viendo hacia el cielo raso. Anansi no se conformó con eso. Al principio le pareció muy divertido, pero pronto se aburrió, y decidió mejor poner ahora un impuesto más fuerte a las acostadas.
en vez de 100 monedas reales por cada sentada, comenzó a cobrar 200 monedas reales por acostada. Bueno, algo tenía que hacer el pueblo para defenderse de ese rey tan loco. Los profesores de educación física comenzaron a dar clases a todo mundo para que desarrollaran bien sus músculos y se hicieran todos atletas. De modo que, al poco rato, ya uno veía en todos los caminos y plazas de Tuculandia a la gente corriendo por las mañanas, andando en patines o en sus bicicletas, todo por no tener que pagar impuestos tan altos. En la escuela, bajaron del techo la pizarra y la volvieron a pegar en la pared. Quitaron las camitas y ahora sí, a recibir las lecciones de pie, y por las noches, en vez de acostarse, la gente dormía en cuclillas. ¿Qué va? Nada de eso fue suficiente para el travieso rey Anansi, que siempre se divertía mucho al principio, pero que después se aburría. Lo malo es que se olvidaba quitar las leyes tan extrañas que dictaba, y en cambio siempre salía con otra cosa. De eso es que la gente decía que en Tuculandia, tras de cuernos palos. Al fin, un día, todo el pueblo estaba cansado, pues dormían muy mal, y pasaba el día casi sin sentarse. Las personas se pusieron de acuerdo y decidieron ir a conversar con el rey para arreglar el problema. Anansi los recibió sentado en su gran trono, y después de escucharlos, les dijo que en realidad había olvidado quitar esas leyes. Estaba dispuesto a cambiarlas, pero que se fijaran bien en lo que estaban pidiendo porque estaba dispuesto a complacerlos una sola vez. Para evitar problemas, el pueblo puso por escrito lo que quería, que quitara todos los impuestos que había puesto sobre la manera en que podían tener su cuerpo. Pues bien, Jack Mantorra siempre se queda como pensando cuando se acuerda del final de este cuento. A veces se ríe bien fuerte, a carcajada limpia, y enseña sus grandes dientes de oro. Pero otras veces más bien se pone triste. Y es que dice Jack que el tramposo rey Anansi de veras quitó todos los impuestos que el pueblo quería que quitara. Ya de nuevo, hubo bancas en las iglesias y en las escuelas, sillas y sillones en las casas y la gente pudo dormir bien acostada y calientito bajo sus cobijas. Por supuesto, todo el pueblo comenzó a pasar el tiempo feliz y contento. Pues, yo no sé si será verdad, pero Jack Mantorra dice que cuando el rey Anansi vio feliz y sonriente a todo el pueblo, le puso un impuesto a las sonrisas. Anansi y la ley Mordaza. Anansi, rey de Tuculandia, se levantó una mañana pensando que ya estaba bueno de críticas. Estaba aburrido de que en su reino, todos los días, sin falta, las personas se criticaban unas a otras. Que si fulano se puso un vestido feo, que si mengano andaba mirando el suelo, que si perencejo estornudaba por la oreja y cosas así. Por eso, se acomodó bien en su silla grande, tomó en sus manos el báculo de la autoridad y llamando a su secretario le dijo: «Escriba». Anansi dictó y el secretario escribió el decreto y los locutores de radio lo anunciaron por medio de los noticieros y los periódicos lo escribieron bien claro y en primera página para que todo el pueblo lo leyera. El decreto decía: «Yo, Anansi, rey de Tuculandia, por la gracia del pueblo, decreto esta ley Mordaza. A partir de hoy, quedan prohibidas las críticas en todo el territorio nacional. Nadie puede criticar a nadie, ni para bien ni para mal. El que no acate esta ley, caerá gravemente enfermo, y tendrá picazón por todo el cuerpo durante 140 días y sus noches, para que aprenda a no ser criticón, bocón, lengón y molestón». Una vez dictado el decreto, Anansi se quitó la camisa y se encaramó a un árbol que estaba en el jardín, frente a su palacio, a mirar los celajes del atardecer que para esa época del año eran muy lindos. Pasó por allí la hermana vaca. Al mirar al rey encaramado en un árbol y sin camisa, no pudo resistir la tentación de preguntarle qué le pasaba. «Estoy haciendo una finca de cacao», respondió Anansi. «¿Una finca de cacao?», preguntó la sorprendida hermana vaca. «¿Una finca de cacao en un árbol de mango?». «Sí», dijo con una sonrisita de chico malo el rey Anansi, «estoy sembrando las semillas de cacao en la copa de los árboles de mango para economizar terreno». La hermana vaca no dijo nada más, solo se despidió de Anansi y se fue.
caminó unos 100 metros pensando en el rey, sin decir nada. Pero en eso se encontró con el hermano reportero, y a él le habló: «Señor periodista, tengo un caso excelente para usted, una bomba, una noticia sensacional». «¿Cuál es? ¿Cuál es?», preguntó el hermano reportero ya bien entusiasmado. «Pues, verá usted, es acerca del rey». «Dime, ¿qué pasa con el rey? Si me da un tiempito para rumiar la noticia, se la doy». Y sin decir más nada, se echó a rumiar. El sol seguía bajando, y era ya casi de noche. Los grillos estaban en lo mejor de su concierto. Los buses llenos de gente que volvían del trabajo pasaban por la carretera y el ruido de las máquinas contrastadas con el cantar de la naturaleza. El periodista caminaba de un lado a otro, mientras la hermana vaca rumiaba y rumiaba. Al fin habló con su voz de vaca. Se trataba del rey Anansi. «Está viejo y loco. Se quitó la camisa. Lo cual no me parece digno de un rey. ¿Cómo puede ser que todo un rey se exhiba frente a todo el mundo sin camisa?». Mientras la vaca hablaba, el periodista apuntaba y además echó a andar su grabadora para registrar todo lo que la hermana decía. «Pero eso no es lo peor», agregó la hermana vaca, «lo peor es que está encaramado en la copa de un árbol de mango». «Debe estar meditando», dijo el hermano reportero. «A veces a los reyes les da por meditar. Son gente profunda, misteriosa, y actúan de una manera que a los demás nos cuesta mucho comprender». «No, no», contestó la hermana vaca, «no se trata de eso. Lo que pasa es que está viejo y loco. ¿Cómo se le ocurre que va a estar sembrando semillas de cacao en la copa de un árbol de mango? Eso es lo que está haciendo. Eso me dijo, y yo creo que, ay, dijo la hermana vaca cuando sintió que empezaba la picazón. Al rato, todo su cuero le picaba. Se echó al suelo, llamó al hermano Garrapata para que la ayudara, pero nada, todo su cuerpo ardía y ardía. El periodista le preguntó entonces si ella creía que la picazón se debía a que había desobedecido el decreto real que prohibía la crítica en todo el territorio nacional, pero la pobre vaca era solo de revolcarse en el suelo, tratando de encontrar alivio. Y diga a los oyentes del noticiero Lorita, ¿qué siente en estos momentos? ¿Cómo?, alcanzó a preguntar la hermana vaca. ¿Qué siente ahora que tiene picazón por todo el cuerpo y sabe que tiene que estar así 140 días y sus noches? La hermana vaca se levantó con furia e iba a cornear al hermano reportero, pero este logró escapar para ir a pasar por la radio la noticia y contarle a los oyentes lo que siente una persona cuando tiene picazón en todo el cuerpo y sabe que la va a tener durante 140 días por criticón, bocón, lengón y molestón. De modo que, como han visto, la hermana vaca fue la primera que sufrió a consecuencia del decreto del rey Anansi. Él escuchó la noticia en el noticiero Lorita a las 6 de la tarde, y se sentó a reír y estuvo riéndose durante 140 minutos. El segundo en sufrir fue hermano Caballo, por andar diciendo que la hermana vaca era una gran tonta, pues sabiendo que existía el decreto se puso a criticar nada menos que al rey. Eso lo dijo el muy tonto, sin darse cuenta que con hablar así él también estaba criticando. El castigo no se hizo esperar, y el hermano Caballo también cayó bajo los 140 días de maldición, por criticón, bocón, lengón y molestón. Al día siguiente, casi todo el pueblo había caído bajo la picazón. Cuando la mayor parte de las personas del territorio nacional estaban ya contagiadas de la picazón, y ya por las tardes ni los grillos cantaban, ni pasaban los buses llenos de trabajadores, el hermano reportero no pudo aguantar más. Escribió un editorial criticando al rey por haber hecho un decreto tan cruel, y al pueblo por no haber hecho caso del decreto, y haber caído en la trampa del rey. Anansi lo escuchó decirlo en el noticiero Lorita de las 6 de la tarde, y comentó consigo mismo, de veras que este pueblo es tonto. Hasta el periodista cayó ya en mi trampa. Diciendo eso, le comenzó la picazón en todo el cuerpo del rey Anansi. Él sabía que ahora sí le había llegado el turno de tomarse su propia medicina y que durante 140 días y sus noches iba a estar rascándose, por criticón, bocón, lengón y molestón.
Pero eso no era lo peor era la vergüenza que le entró, porque él sabía que de ahí en adelante iba a ser hazmerreír del pueblo, pues para todos era evidente que había quebrantado su propia ley. Así que de pura vergüenza renuncia a ser rey de Tuculandia y se metió a la selva a revolcarse en el zacate y la maleza para tratar de aliviarse un poco, y todo eso por criticón, bocón, lengón y molestón. Anansi y la olla mágica. Pues bien, Anansi perdió su reino y se fue a vivir a la selva. Le costó mucho trabajo adaptarse, pero lo logró al fin. Por las mañanas iba a montear, a buscar qué hacer y qué comer. Y fue así como, poco a poco, se fue haciendo amigo de los animales. A todos les parecía divertido este nuevo personaje que había llegado, con 4 patas y 4 manos. Una mañana de esas, mientras recogía con su andar lento la frescura del rocío y llenando sus pulmones con fragancia de menta y de zacate limón, tropezó con una olla de hierro. La olla era negra como el carbón con 2 orejas coquetas de color plata. Anansi se puso bien contento con el hallazgo, pues la verdad es que no tenía ni una sola olla y cocinaba en una lata de manteca. Se puso pues, bien contento, pensando que esa mañana sí era su mañana de suerte, y de veras que sí, pues cuando se acercó a la olla y dijo qué linda, la olla le habló. Ustedes no tienen idea el susto que le dio al hermano Anansi, porque a lo largo de su vida él había hablado con flores y con animales, con mayordomos y con reporteros, pero nunca, nunca con una olla de hierro. Iba a seguir su camino, pensando que después de todo, no era tan buena suerte, porque ya se imaginaba a la olla quejándose de que el fuego estaba muy caliente. Pero la olla no lo dejó irse, y más bien le dijo que se llamaba panza llena, que no era una olla común y corriente, sino una olla mágica. Como Anansi era un gran comelón, donde oyó decir la palabra panza, hasta que le brillaron los ojos, y dijo, nada, yo de aquí no me muevo, y de veras se armó de valor y se puso a conversar con la olla. Pues vamos, descubrió que panza llena podía preparar con puro aire cualquier manjar que su dueño imaginara. Claro que al principio Anansi pensó que todo era mentira, pero finalmente llegó a un acuerdo con panza llena para hacer la prueba. Le pidió un delicioso plato de arroz y frijoles, de ese que preparaban con leche de coco en limón y que le dicen rice and beans. Además, le pidió medio pollo frito, 2 tamales de cerdo, 13 huevos duros, 6 gallitos de queso y unas cajetas de leche para el postre. Pues pidiendo y recibiendo. Fue cuestión de que panza llena brillara con la pálida luz de la mañana y, zas, tome usted. Se pueden imaginar la fiesta de Anansi. Terminó en el suelo, con la panza bien llena, y contento como solo sabe estarlo cuando come a reventar. Así empezó todo. Todas las mañanas, antes del amanecer, salía de su rancho calladamente, para que nadie lo siguiera, porque Anansi no quería compartir su buena fortuna con nadie. Se iba hasta la gruta donde había escondido a panza llena y allí pasaba el día comiendo a sus anchas. Pero los demás animales de la selva comenzaron a sospechar. Veían a Anansi engordando y todo rebosante de salud, sin trabajar ni nada. Una mañana decidieron seguirlo, para ver cuál era la maña que se daba. Le echaron ceniza a su alforja, y le abrieron un huequito. Así, por la ceniza que iba dejando, lo pudieron encontrar en la gruta, y así se dieron cuenta de todo. Cuando Anansi se vino por la tarde, los demás animales hicieron su festín. Pidieron de todo, incluyendo jamones, pavos, tortas de manzana, fruta de pan horneado y sesos vegetales. Pero cometieron un error. Para que Anansi no se diera cuenta de nada, lavaron la olla mágica. Y es que a panza llena no se la podía lavar porque se le quitaba el encanto. Al día siguiente, cuando llegó Anansi a la gruta, además del desastre que encontró de sobros por todo lado, panza llena ya no hablaba ni producía comida. Y Anansi y todos los demás se quedaron sin olla y sin comida. Jack Mantorra no sabe si echarle la culpa a Anansi o no. Según Jack, cuando uno es egoísta y no comparte las cosas, al final las pierde. Pero, según opina Jack, tampoco estaba bien eso de los otros animales, de andar espiando al otro y husmeando lo ajeno. En fin, todo eso es lo que dice Jack. ¿Ustedes qué piensan?